Amados hermanos y hermanas en Cristo, luego de haber vencido la muerte y haber resucitado, nuestro Señor se presentó ante sus discípulos el primer día de la semana. Se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con ustedes», y les mostró ambas manos y su costado. Al verlo, los discípulos se alegraron. Habían estado abatidos y consternados por la muerte del Señor. ¿Se imaginan lo alegres que deben haber estado al ver al Señor después de su resurrección en su glorioso cuerpo resucitado? En ese momento, Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba presente, y cuando llegó, los demás le dijeron que el Señor había resucitado. No obstante, Tomás no pudo creer lo que escuchaba, y dijo, «Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás». Ahora bien, ¿por qué Tomás no pudo creer en el testimonio que le dieron directamente los otros discípulos? Porque, a pesar de haber presenciado de primera mano innumerables señales y maravillas que el Señor Jesús había realizado y de haber escuchado de sus propios compañeros la inminente resurrección del Señor, no tuvo fe para creer. Ya en Mateo, capítulo 16, versículo 21, el Señor les había anunciado a sus discípulos lo que iba a suceder. Y Tomás lo había escuchado y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tal cual el Señor lo predijo, y tal como los otros discípulos lo habían dicho a Tomás, así sucedió. Sin embargo, Tomás no podía creer a menos que él mismo viera al Señor. Qué trágico, ¿verdad? 8 días después de este episodio, el Señor se apareció nuevamente ante todos. Y en Juan capítulo 20, versículo 27, se menciona lo que el Señor le dijo a Tomás. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Y con cariño, afecto y comprensión, sembró fe en el corazón de Tomás. A pesar que, hasta ese momento, Tomás estaba lleno de dudas, dijo lo siguiente, «Señor mío y Dios mío». Y el Señor le responde en Juan, capítulo 20, versículo 29. «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hermanos, ustedes, por cierto, son muy bendecidos porque han creído sin haber visto. Han creído solo por haber escuchado la palabra de Dios. Como tienen un buen corazón, sin falsedad ni mentira, pueden creer la palabra de verdad en cuanto la oyen. Sin embargo, los que son taimados, hipócritas y mentirosos, asumen que todos son como ellos, dudan de todo y se resisten a creer en la palabra que escuchan. No obstante, los honestos y sinceros son humildes y amables y creen al escuchar las prédicas incluso si no han visto ni han experimentado en su vida un milagro de sanidad o de bendición financiera. Creen en el testimonio de aquellos que afirman que han sido sanados o bendecidos. Aceptarán rápidamente el Evangelio y serán salvos. Y al escuchar las noticias del poder de Dios y de sus obras, crecerán rápidamente en su medida de fe. Sin embargo, los malvados y desvergonzados tienden a juzgar a los demás e intentan hacer todo de la manera que les parece. De ahí que dudan rápidamente y al enterarse de las obras de sanidad y los milagros que van más allá del poder del ser humano, afirman que son falsos. Incluso si vienen a la iglesia y escuchan las prédicas, analizarán los mensajes y los adaptarán a su forma de pensar, lo que obstaculizará aún más el crecimiento de su fe. Al oír del obrar poderoso que Dios manifiesta, cada uno deberá examinarse y ver si lo que ha escuchado lo ha recibido con fe y si eso lo ha alegrado. Así podrá esforzarse por purificar su corazón. Esto no quiere decir que deba creer o estar de acuerdo con todo lo que oye. Muchos propagan mentiras, difaman a otros, alejan o discriminan a los demás, o difunden noticias terribles que no deberían divulgar, incluso si son ciertas. Los malvados y mentirosos pecarán calumniando y juzgando, sin verificar si es verdad lo que están repitiendo. Se resistirán a creer en la verdad.
En cambio, disfrutan difundiendo y creyendo en los chismes y murmuraciones. Eso es algo perverso. No obstante, los que son justos no se comportarán así. No juzgarán ni condenarán a los demás basándose solo en algún rumor, a menos que haya visto y verificado algo por sí mismo. No podrá estar seguro de nada. No se apresurarán a emitir juicio alguno. Incluso si un rumor resultara cierto, no lo difundirá. Ahora bien, si en lo que ha oído, sea rumor o no, hay algo que debe aprender o debe corregir, extraerá alguna lección de ello y será prudente. Por el contrario, si escucha buenas noticias de otros, los que son justos se regocijarán incluso si no han sido testigos de ello. Así es como debe ser el corazón de alguien justo. Y este es el corazón que agrada a Dios. La mujer que se menciona en el pasaje bíblico de hoy tenía un buen corazón. Por eso, en cuanto tocó el manto del Señor, sanó inmediatamente el flujo de sangre. ¿Qué tal si ahora hablamos un poco de la clase de vida que vivió esta mujer antes de encontrarse con el Señor? Ella padecía de este flujo de sangre o hemorragia por varios años. Este sangrado se refiere a una hemorragia uterina constante y disfuncional. Debido a que el sangrado no era parte del ciclo regular de la mujer, sino que era una hemorragia constante anormal, la mujer carecía de fuerza y vigor, por lo que no podía vivir una vida normal. Había estado sufriendo de esta enfermedad no por un año o dos, sino por 12 largos y penosos años. A medida que pasaba el tiempo, la intensidad de su sufrimiento solo aumentó. Había visto a muchos médicos para sanar de esa dolencia y había gastado toda su fortuna con ese fin. Sin embargo, no había sanado. Como ya no tenía dinero y estaba enferma, es fácil deducir que era objeto del desprecio en el pueblo donde vivía. Es decir, su vida era bastante difícil. Con el tiempo, la mujer ya no solo estaba enferma en su cuerpo, sino también en su corazón. Por lo general, al vivir esa clase de vida tan desgastante y agobiante como la de esa mujer, uno tiende a echarle la culpa al mundo entero por su aflicción y vivir día tras día lamentándose y quejándose. Algunos incluso se vuelven irascibles, se enojan rápidamente de todo y con todos. No obstante, en el caso de esta mujer, ella no renunció a la vida después de escuchar las noticias sobre el Señor Jesús. Una nueva, revitalizante esperanza comenzó a brotar en su corazón una vez más. Escuchó que el Señor resucitaba a los muertos, sanaba a los leprosos, hacía caminar a los paralíticos, sanaba todo tipo de enfermedades, echaba fuera demonios, hacía que los ciegos recuperaran la vista, los sordos volvieran a oír y los mudos hablaran. Esta mujer tenía un buen corazón y al enterarse de la noticia creyó. Así que empezó a buscar al Señor, quien manifestaba esas señales y maravillas. Finalmente encontró a Jesús, pero vio que una gran multitud lo rodeaba. A pesar de ello, se abrió paso desesperadamente entre esa muchedumbre y pudo acercarse al Señor. Esto es lo que la mujer había deseado, es decir, experimentar el toque del poder del Señor. Impulsada por su fe, la mujer llegó justo detrás donde Jesús estaba. Sin embargo, su conciencia la avergonzó. Se preguntaba, ¿cómo podía atreverse a hablar con alguien tan grandioso y magnífico? Eso también fue producto de su buen corazón. Tuvo fe para creer que sanaría si tan solo llegara a tocar el borde del manto del Señor. Al escuchar esas buenas noticias de Jesús, la mujer creyó sin dudar todo lo que había escuchado. Era consciente de sus circunstancias y se humilló a sí misma. Esa es una característica de los que tienen un corazón justo y recto y bueno. Debido a que poseía esa clase de corazón, por su fe, el poder del Señor se manifestó inmediatamente y el flujo de sangre se detuvo. El Señor respondió de inmediato el deseo de su corazón. Dios se agrada con aquellos que tienen esta clase de corazón bueno y justo, y se manifiesta en sus vidas, bendiciéndolos y respondiendo sus peticiones. Ahora bien, ¿qué clase de corazón han tenido aquellos que han agradado a Dios por ser íntegros, justos y rectos?
Veamos las historias de Ruth y de José. Ruth enviudó siendo aún muy joven. Si se quedaba con su suegra, no tenía esperanza alguna para ella. Sin embargo, su corazón la hizo seguir el camino correcto, incluso si al hacerlo no obtenía ningún beneficio o le impedía buscar un futuro conveniente para ella. Vivir con su suegra por el resto de su vida significaba para ella toda una vida llena de dificultades, sacrificios y dedicación exclusiva. No obstante, Ruth no tuvo en cuenta su propia seguridad, solo hizo lo correcto. Debido a que su corazón era justo, Ruth pudo hacer lo que finalmente hizo. Hablemos ahora de José, el hijo de Jacob. Debido a los celos y el odio de sus hermanos, fue vendido como esclavo en Egipto a la edad de 17 años. Sin embargo, como tenía temor reverente de Dios, José fue prosperado en todo y salió adelante en toda prueba. Así llegó a ser primer ministro y ocupar el segundo lugar en autoridad en Egipto, a la edad de 30 años. Con la sabiduría que Dios le había dado, José gobernó Egipto de la mejor forma y preparó a la nación con anticipación para enfrentar los 7 años de hambruna, aprovechando los 7 años previos de abundancia. Durante ese periodo, los países vecinos vinieron ante José para comprar granos y alimentos. Entre ellos también vinieron a Egipto los hermanos de José en esos años de escasez. Si bien no tenían idea que estaban hablando con José, él supo de inmediato quiénes eran. No obstante, debido a que no les guardaba odio ni resentimiento, José sabiamente hizo que sus hermanos se arrepintieran de sus malas acciones. Les dijo quién era e hizo que su padre Jacob, sus hermanos, sus familias, vivieran con sustento y seguridad en Gosén. Sin embargo, cuando su padre Jacob murió, sus hermanos tuvieron miedo. Creían que José podría guardarles rencor y devolverles el mal que le hicieron. Y angustiados y preocupados le dijeron a José: «Tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos». Así dirán a José: «Por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal». Luego de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron su represalia. Así que le dijeron a su hermano algo que su padre ni siquiera había dicho, como última voluntad. Al escucharlos, José se echó a llorar y le respondió a sus hermanos: «No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?». Incluso los consoló y les dijo de corazón lo siguiente que se menciona en Génesis capítulo 50, versículo del 20 al 21, que dice: «Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos». José se comprometió no solo a no dañar a sus hermanos, sino también les ofreció proveerlos a ellos y a sus familias. Una pregunta: ¿qué habría hecho usted en lugar de José? Quizá no hubiera matado ni perjudicado a sus hermanos por el mal que le habían hecho. Sin embargo, ¿podría haberlos consolado y perdonado? O tal vez hubiera visto toda esa situación como algo hasta cierto punto divertido, pensando que sus hermanos, por miedo, habían inventado el último deseo de su padre para implorar por sus vidas, y luego los hubiera obligado a asumir las consecuencias de sus hechos. Hermano, debes saber distinguir el corazón bueno y bondadoso del malvado y perverso. José no tenía la mínima intención de perjudicar a sus hermanos, pero vio que temían por sus vidas. Por eso lloró. Este es el corazón bondadoso y justo. Por el contrario, por su propia maldad, los hermanos de José estaban preocupados que pudieran pagarles con la misma maldad. Si los hermanos de José hubieran sido realmente conscientes de su perversidad, deberían haber estado preparados para asumir el precio por su maldad. No obstante, los malvados siempre buscan una salida para evadir la situación. Los hermanos de José no se habían arrepentido de corazón. En la medida en que esa maldad permanecía en sus corazones, se preguntaron si José les perjudicaría, y en el grado en que ese pensamiento creció, planearon falsear la voluntad de su padre. Esta es la diferencia entre un corazón bondadoso, recto y justo, y otro malo e injusto. Hermanos, si el comportamiento, actitud
y corazón tanto de Ruth como de José impresionan a muchos, ¿se imaginan entonces lo complacido que estará Dios si cultivan ese mismo corazón? Por eso, Dios exalta y bendice a los que tienen esta clase de corazón. Anteriormente les dije que la razón por la que el Señor sanó a la mujer que sufría de flujo de sangre era porque tenía un corazón bueno y justo. Y como su acto de humildad emanó de ese buen corazón, el Señor respondió de inmediato la petición de sanidad de la mujer. La enfermedad que padecía era vista en esta sociedad como una maldición o pecado. La mujer pensaba eso de sí misma. Tenía vergüenza incluso de presentarse ante Jesús y hablar con él cara a cara. No obstante, tenía fe y con humildad solo pensó lo bueno. Así abrió su corazón y con fe fue ante el Señor. Por esa fe pensó que si tan solo tocaba el borde del manto del Señor, podía sanar, sin tener que hablar con él. Por su fe, la mujer experimentó el obrar de Dios. Sin embargo, no debe malinterpretar la humildad y el buen corazón de la mujer. Si carece del deseo de superarse, si no puede hacer lo bueno por su forma de pensar carnal, si se niega a esforzarse y solo piensa que tiene muchas limitaciones, eso no es humildad. Algunos dicen que como son pobres, no tienen buena presencia y no son educados, o como no pueden ofrendar a Dios tanto como otros, se avergüenzan incluso de pedirle algo a Dios. Sin embargo, este es un pensamiento carnal y negativo, que desde luego no agrada a Dios. Esta mujer era consciente de sus deficiencias. No obstante, aceptó sus limitaciones y, sin embargo, hizo todo lo posible para ir ante el Señor. Si cree que carece de algo, deje de pensar así y busque formas en las que pueda servir al Señor con humildad y esmero. Por ejemplo, algunos miembros de la iglesia que no pueden dar mucho en ofrendas, limpian los baños en la iglesia, alegres y de buen grado. Los ancianos que por razones de edad no son activos en su fidelidad, como los jóvenes, evangelizan con entusiasmo a todos los que conocen. Y otros que carecen de recursos económicos, comparten gozosos lo poco que tienen. En todo lo que hagan, el factor más importante es el corazón con el que lo hacen. Jamás deberán buscar pretextos. El Señor Jesús se agradó sobremanera y elogió a la viuda pobre que dio 2 monedas de cobre como ofrenda. En ese momento, las monedas de cobre eran las de menor valor. Si bien las 2 monedas de cobre parecían no tener valor monetario alguno, era todo lo que la viuda poseía, y el Señor sabía que ella había dado todo lo que tenía. En el caso de la viuda de Sarepta, todo lo que tenía era un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella, suficiente para una comida. Pero Dios no se fijó en la cantidad. Como sabía que eso era todo lo que tenía, Dios reconoció su acto como una muestra de fe hacia el siervo de Dios y la bendijo sobreabundantemente. Por eso, los aspectos más importantes son el corazón y los hechos de fe que emanan de ese corazón. Amados hermanos, aquí concluyo. Hoy, en este mensaje titulado «Tu fe te ha salvado», hemos visto los hechos y acciones que manifiesta un corazón recto e íntegro. Al escuchar las buenas nuevas del Evangelio, alguien que tiene un buen corazón lo aceptará sin dudar ni cuestionar. Asimismo, necesitará sabiduría para saber distinguir entre la verdad y la falsedad, y las palabras engañosas de los mentirosos, de los que murmuran y juzgan de los demás. Aun si lo que algunos dicen es cierto, no deberá prestar atención ni difundir malas noticias que no son edificantes ni apropiadas de mencionar. Si una palabra, prédica o mensaje es bueno, alguien que es recto e íntegro lo aceptará con un corazón abierto. Hemos visto el ejemplo de la mujer que padeció por 12 años de flujo de sangre, quien creyó en la noticia que escuchó del Señor Jesús y vino ante Él con un corazón humilde y recto. Recibió la sanidad de su enfermedad y fue salva. Este es un acto de fe y de justicia. Ahora bien, no debemos malinterpretar el concepto de humildad. Humildad no es permanecer pasivo, declarando palabras negativas sin hacer el mínimo esfuerzo por superar las circunstancias, tratando de justificar su desidia, apatía o frustración, diciendo que le falta educación o carece de habilidad en ciertas áreas. Dios se complace cuando alguien confiesa sus limitaciones y errores y hace su máximo esfuerzo por superar esas circunstancias. A pesar que no tenga un nivel de fe perfecto,
Dios verá ese acto de confianza en Él como un acto de fe y aceptará el aroma de su corazón. Hay varios ejemplos en la Biblia. David pudo haber sido simplemente uno de los muchos pastores en Israel, pero debido a que tenía un corazón recto y justo, Dios lo eligió, lo capacitó, lo perfeccionó y lo colocó en el trono de Israel. Ruth no tenía esperanza alguna en su futuro. Sin embargo, por su corazón recto e íntegro, Dios derramó abundantes bendiciones en su vida. Esther fue llevada prisionera a Susa, antigua ciudad del imperio persa. No obstante, Dios la hizo reina de la misma nación que la llevó cautiva. Nuestro Dios es un Dios de justicia y de amor, que mira no solo la apariencia, sino el corazón de cada uno. Espero que aproveche esta oportunidad para cultivar un corazón preparado para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted. El corazón honesto y humilde de la mujer que padeció flujo de sangre por 12 años, el corazón de Ruth, que se esforzó por hacer lo correcto, sin buscar su propio beneficio ni comodidad, el corazón de José, quien no tenía nada de maldad en su corazón. Al cultivar esta clase de corazón, es muy importante que muestre hechos y acciones que correspondan a ese corazón. Si todavía tiene odio, a diferencia de José, o busca su propio interés, cosa que no hizo Ruth, o incluso si es arrogante y tiene dudas, a diferencia de la mujer que sanó del flujo de sangre, deberá orar fervientemente y mostrar en su vida diaria bondad y sacrificio por los demás. Si repite ese accionar día tras día, ese patrón se volverá un estilo de vida en usted y verá que su corazón se habrá moldeado de la forma que agrada a Dios. Si ha dudado o cuestionado la palabra de Dios que ha escuchado, deberá recordar y grabar en su corazón los milagros y señales que Dios ha hecho en su vida y desechar toda incertidumbre. Al escuchar los testimonios de otros hermanos que han experimentado el obrar milagroso y maravilloso de Dios en sus vidas, y si mantiene ese anhelo por la palabra, toda terquedad y obstinación desaparecerán y su corazón se volverá puro como el de un niño. Recuerde que los factores más importantes en este esfuerzo para identificar y desechar toda maldad y obstinación de su corazón son el deseo de lograr un corazón recto, íntegro y justo, y la perseverancia en la oración y sus hechos, acciones y estilos de vida. Solo entonces su corazón se transformará en uno justo, perfecto, lleno de bondad que agrada a Dios. Y Él le concederá los deseos de su corazón. Llegará a ser un varón perfecto, un hijo justo, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, y glorificará a Dios con su propio testimonio de las sobreabundantes bendiciones que derramará en su vida. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que anhele y logre cultivar ese corazón perfecto y justo, del cual hemos compartido en el mensaje de hoy. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echa fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor, jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego el Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego de tu Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos, fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis, hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular.
que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dale la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien. Que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.